Que el Señor les bendiga, hermanos, en este día, este domingo 2 de agosto. Dios nos da la oportunidad de acercarnos a su palabra a través de este medio. Le doy gracias a Dios porque hoy es el último domingo que estaremos compartiendo como familia pastoral con la Iglesia Visión Oriente, y le damos gracias a Dios por todo el tiempo que nos ha permitido aprender juntos, crecer juntos en la palabra del Señor. Antes de comenzar la reflexión de la palabra, quisiera que oráramos juntos para que sea Dios quien nos revele y sea su Espíritu Santo a través de su Espíritu Santo. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias porque podemos acercarnos, Señor, hoy en día a tu palabra, porque cada uno de nosotros tenemos la posibilidad, Señor, la oportunidad de conocer tu palabra, Señor, de entenderla, de escucharla, de escudriñarla, Señor, pero sobre todo es tu Espíritu Santo quien nos revela. Ayúdanos, por favor, en este día, que tu palabra llegue a nuestros corazones y cumpla aquello para la cual ha sido enviada. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, todos sabemos que estamos viviendo en tiempos difíciles, y no solamente nos referimos al tiempo de la situación de salud, a los tiempos de pandemia, que en sí mismo ya lleva una problemática, ya que no podemos reunirnos con toda la practicidad que lo hemos venido haciendo durante todos los años anteriores. Hoy en día estamos reuniéndonos y teniendo actividades de la iglesia en casa, desde casa. Eso no impide que nosotros podamos acercarnos a la palabra del Señor, pero lo que sí nos dificulta es tener esa relación en la que podamos crecer juntos, que es uno de los objetivos y propósitos de la iglesia, la comunión, la comunidad. La manera como hacemos comunidad hoy en día es a través de estos medios, y espero que podamos seguir haciéndolo, porque por ahí algunos especialistas mencionan, ¿verdad? Quizá la situación de la pandemia todavía nos falten varios meses, o incluso hasta el próximo año estaríamos viendo ya algunos cambios. Entendiendo toda esta situación y pensando en la reflexión de la palabra para este día, ha habido muchas situaciones difíciles. Hemos conversado con anterioridad que la iglesia le pertenece al Señor, y por lo tanto la iglesia no puede dejar de existir en sí misma. La iglesia pertenece al Señor y por lo tanto es indestructible. Dice la Biblia que ni siquiera la puerta del Hades prevalecerán contra ella. Pero hay un aspecto que es importante que nosotros analicemos, y tiene que ver con el hecho de en dónde están puestos nuestros cimientos, en qué estamos edificados, sobre qué estamos edificados. Y es lo que quisiera que compartiéramos y reflexionáramos el día de hoy. Efesios capítulo 2, versículos del 15 hasta el 22, dice la palabra del Señor: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En este pasaje de Efesios capítulo 2, Pablo está hablando acerca de la obra de Cristo y de la manera como a través de Cristo se creó un solo pueblo. Ya no había judíos y gentiles, ahora es un solo pueblo a través de Cristo. Dice ahí mismo, ¿verdad? Es la paz en sí mismo de los dos, hizo un solo hombre. A nosotros hablando de los gentiles, ¿verdad? Quitó esa pared y ahora tenemos acceso libremente al Padre, y somos ahora, dice, ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y esto es algo, hermanos, que debemos nosotros valorar. Somos parte de la familia de Dios. Y en este día quisiera que pudiéramos hablar sobre dos aspectos. El primero de ellos tiene que ver con en dónde están puestos nuestros fundamentos, o cuáles son nuestros fundamentos. Y el segundo punto es el crecimiento
de nosotros estando en Cristo. Hablando del primer punto, ¿dónde están puestos nuestros cimientos? ¿Sobre qué estamos edificados? Dice la palabra del Señor aquí en Efesios capítulo 2, versículo 20, y lo dice muy claramente. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Por qué me pareció interesante, hermanos, hablar sobre este tema? Estamos viviendo tiempos de transición, como ya lo hemos mencionado. Nosotros como pastores, como familia pastoral, estaremos en otra iglesia a partir de este próximo domingo 9 de agosto y habrá otro pastor, otra familia pastoral que esté trabajando con ustedes a partir también de este próximo domingo. Y pensando en ello, a veces meditaba y reflexionaba la preocupación que en ocasiones surge en las mentes, que surge tanto en la iglesia como en nosotros como pastores. Quizá por el tiempo que pasamos juntos, se establece una relación de amistad, una relación de hermandad, una relación de familia, pero también una relación de trabajo. Y en ocasiones existe esa preocupación de qué va a pasar cuando haya cambios como este tipo, ¿verdad? Cuando el pastor que hemos tenido por un tiempo ya no esté con nosotros y las familias, las personas que se sintieron cercanas a él, ¿qué va a pasar? Incluso también de nuestra parte. Nosotros llegamos a una iglesia nueva, no conocemos a las familias, conocemos a algunos hermanos. Y orando, hermanos, y meditando en esto, el Espíritu Santo me recordaba estas palabras y dice así: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y esto, hermanos, es totalmente cierto. La iglesia no depende del pastor, no depende del líder en sí mismo. La iglesia tiene otros fundamentos. Nosotros como siervos de Dios, como pastores, venimos a la iglesia, ¿verdad?, a servir y venimos para trabajar juntamente con la iglesia. Pero nosotros no somos el fundamento. Es muy importante que sea algo que nos quede claro tanto a la iglesia como a nosotros como pastores. Nunca la congregación debe poner su mirada en el líder. Siempre la mirada debe estar puesta en Jesús. Y los fundamentos que debe tener toda congregación, toda iglesia, dice aquí la palabra del Señor, es el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Y a qué se refiere aquí con el fundamento de los apóstoles y profetas? Es obvio, hermanos, es obvio que se refiere a las Escrituras. Pues nosotros recordamos, el Antiguo Testamento está principalmente escrito por profetas. Desde Moisés, que escribe el Pentateuco, pasando por todos los libros históricos, los libros sapienciales o de sabiduría, como los libros proféticos, fueron escritos por profetas. Y en el Nuevo Testamento fueron escritos por los apóstoles. O tuvieron escribas, ¿verdad?, escribientes, que fueron los apóstoles quienes les mencionaban la forma como había sucedido todas las cosas en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando menciona aquí, ¿verdad?, que nosotros ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino santos, conciudadanos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, se refiere, hermanos, a que la iglesia debe estar fundamentada en las Escrituras. No en un líder, no en una persona. Y eso, hermanos, debe ser algo prioritario en nosotros como congregación, en nosotros como iglesia. Es cierto, hermanos, que hay tristeza, es cierto que va a haber sentimientos, es parte, hermanos, del trabajo, es parte de las despedidas, pero recordemos algo que es muy importante. Nosotros como pastores servimos a Dios a través de su iglesia, y ustedes como iglesia sirven a Dios y reciben el liderazgo de un pastor porque Dios así lo ha determinado. Pero aquí todos y cada uno de nosotros a quien servimos es a Dios. Nuestro fundamento debe estar en la palabra de Dios. Así que, hermanos, vayamos a la palabra. Dios es el que nos guía, Dios es el que tiene palabra para nosotros. Nosotros como pastores únicamente somos instrumentos en las manos de Dios para servir a su iglesia. Pero es Dios mismo quien está hablando constantemente a su iglesia. Y algo principal, y no puedo ser
tan enfático como quisiera, pero aquí lo dice bien claro, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Si usted lee este pasaje de Efesios capítulo 2, se dará cuenta que Pablo está hablando de la iglesia. La iglesia es el nuevo pueblo de Dios. Antes era Israel, pero ahora ya no es Israel. Ahora el pueblo de Dios es la iglesia, y se refiere, hermanos, aquí a la iglesia. Dice la piedra del ángulo, la principal piedra es Jesucristo mismo. Cuando nosotros nos sintamos tristes, gracias a Dios por el pastor que tenemos, pero es Jesucristo quien nos sostiene. Cuando necesitemos consejo, gracias a Dios por los pastores que Dios nos ha otorgado, pero el verdadero consejo siempre proviene de parte de Dios. Cuando nos sintamos alegres y felices, gracias por los pastores con los cuales podemos compartir nuestras alegrías, pero recordemos que es Cristo, es Dios a quien nosotros debemos postrarnos y agradecerle. Cuando tengamos confusiones, cuando nos sintamos cansados, gracias a Dios por los pastores que el Señor nos ha dado, provisto, porque a través de ellos encontramos descanso también y encontramos alguna manera de salir adelante en medio del tiempo de cansancio. Pero recordemos que es Jesucristo quien nos sostiene, es Jesucristo quien nos resguarda, quien nos cuida, quien nos guarda, y es el Espíritu Santo quien nos guía. Así que, hermanos, en la etapa que está por comenzar, sigamos poniendo nuestra mirada en Jesús y pongamos el fundamento de nuestra iglesia en la palabra, en la escritura que el Señor nos ha entregado. El segundo punto es el crecimiento que nosotros como iglesia tenemos. Efesios capítulo 2, versículo 21, que es la parte siguiente que leímos de este pasaje, dice: en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahora, yo quisiera leerlo en una versión un poco diferente, porque a veces nos da un poquito más de luz. En la Nueva Traducción Viviente, en este pasaje dice, versículos 20, 21 y 22: juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes también llegan a formar parte de esa morada donde vive Dios, donde Dios vive mediante su Espíritu. En pocas palabras, somos nosotros parte, cada uno de nosotros somos parte de la iglesia, del pueblo, del edificio, dice aquí la palabra, que el Señor ha construido, que el Señor está construyendo. Ahora, este punto, ¿verdad? Dice, todo el edificio se mantiene unido debido a Jesús. Es Jesús quien hace que crezca y se convierta en un templo santo para el Señor. Nosotros, hermanos, debemos estar unidos a Cristo para poder crecer. Uno de los propósitos principales, uno de los objetivos principales que Dios tiene para cada uno de nosotros es el crecimiento. Usted lo puede ver en la palabra del Señor día tras día o lectura tras lectura. Se dará cuenta que uno de los objetivos es el crecimiento. Lo que no crece, dice la palabra, hay un daño, hay algo que está perjudicando y debemos nosotros echarlo fuera. Dios quiere que nosotros crezcamos y maduremos. Pero para que exista ese crecimiento, nosotros debemos estar unidos a Cristo. La iglesia le pertenece a Cristo, no le pertenece a ningún líder. Dios perdone a aquel líder que pretenda de manera soberbia creer que la iglesia depende de él. Jamás, hermanos, jamás es así. La iglesia depende únicamente de Jesucristo. La iglesia crece únicamente por la obra de Cristo a través de su Espíritu. Usted y yo, hermanos, crecemos porque Cristo está con nosotros, porque Cristo nos lleva a crecer.
Así que, hermanos, cada iglesia que el Señor ha fundado, cada iglesia que el Señor ha permitido que nazca y que crezca, tiene propósitos para cada una de ellas. Pero es muy importante que nosotros como iglesia nos unamos a Cristo y nos unamos también entre nosotros. La unidad es vital. La unidad hoy en día, que estamos por estas razones de la pandemia, ¿verdad?, en diferentes casas, es importante que mantengamos la unidad a través de los medios que tenemos, ya sea el teléfono, por las redes sociales como el Facebook, el WhatsApp, a través de llamadas como lo hacemos a través de los medios como el Zoom y otras aplicaciones que podemos hacer. Pero es importante que busquemos mantener la unidad. La unidad Cristo ya nos la ha dado, pero somos nosotros quienes debemos mantener esa unidad. Y la unidad que tenemos con Cristo es la que nos da ese crecimiento. Hermanos, la palabra del Señor es muy clara cuando dice, ¿verdad? Todo el edificio se mantiene unido a Cristo. Y es Cristo quien da ese crecimiento. En la versión Reina Valera 60 dicen, quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Hermanos, debe haber una coordinación. Todos somos parte del mismo cuerpo de Cristo. Pastores, líderes, los que evangelizan, el grupo de alabanza, los maestros de los niños, los maestros de los adultos, los que van al hospital, los que están con los abuelitos, los que están líderes en las células, el grupo de matrimonio, los jóvenes, las mujeres en la femenil, los varones. Todos juntos, hermanos, formamos parte de la iglesia y en la medida que estemos coordinados, en la medida que estemos unidos a Cristo, entonces veremos el crecimiento. Hermanos, no temamos este tipo de cambios que surgen por la iglesia, ¿verdad? Por el trabajo de la iglesia. Es parte del proceso que Dios está haciendo tanto en la iglesia como en la familia pastoral. Busquemos a Cristo. Sostengámonos de Cristo. Que nuestro fundamento esté en las Escrituras, en la palabra de Dios, y que nos mantengamos unidos a Cristo. Hermanos, les decía, estamos viviendo tiempos peligrosos. Y no solamente por la pandemia, sino porque se han levantado falsos profetas y falsos maestros que lo único que buscan es atención, que lo único que buscan es ganancias deshonestas a través de la fe. Y eso ha golpeado duramente la iglesia. Existen, hermanos, dice la Biblia que son lobos vestidos de corderos. No somos ingenuos ante estas situaciones, pero el hecho de que existan ese tipo de personas no quiere decir que la iglesia no sea verdadera, no sea auténtica y que Cristo, hermanos, no esté haciendo una obra con nosotros. Todo lo contrario, precisamente porque el enemigo está constantemente buscando la manera de derribar a su iglesia, es que la iglesia es verdadera y se mantiene fiel. Hermanos, sigamos adelante tomados de la mano del Señor, buscando siempre la comunión unos con otros, pero sobre todo, hermanos, buscando la presencia continua de Dios en nuestras vidas. Hermanos, luche por su familia, luche por su iglesia, trabaje por su familia, trabaje por su iglesia. Un día llegaremos delante del Señor y el Señor nos dirá, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Dice la palabra del Señor, al que venciere le daré la corona de la vida. Así que, hermanos, tenemos grandes, preciosísimas promesas. Pero más allá de todas las promesas, tenemos a Jesús con nosotros. Busquémosle constantemente y hagamos la parte que nos corresponde. Fundados en las Escrituras, unidos a Cristo. Él es la cabeza de su iglesia. Quiero invitarle a que oremos, hermanos, en este día. Quiero bendecirle a usted y a su familia por esta última ocasión como pastor de la iglesia. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias en este día. Gracias, Padre, porque en el vínculo y en la relación que tú nos permites tener entre iglesia y pastores, creamos lazos, Señor, muy fuertes. Lazos de amistad, lazos de amor, Señor, lazos de confianza. Y en ocasiones, Señor, cuando suceden cambios como los que
ocurren en estos días, Padre. Nuestro corazón se duele, Señor, porque es normal, Señor. Nuestro corazón se siente triste, Padre. Y a veces el enemigo quiere traer confusión. El enemigo quisiera usar estos momentos, Señor, para traer preocupación. Pero nosotros recurrimos a tu palabra, y tu palabra dice que la iglesia está fundada sobre los apóstoles y los profetas, es decir, sobre las escrituras. Que la cabeza de la iglesia, la cabeza principal, la principal piedra del ángulo es Jesucristo mismo. Y que unidos y coordinados vamos creciendo porque Cristo está con nosotros. Así que, Padre, hoy te rogamos que toda duda, toda confusión, todo temor, Señor, se ha quitado de nuestros corazones, tanto de la iglesia, de tu iglesia, como de nosotros como familia pastoral, Padre. Que recordemos, Señor Jesús, que la iglesia te pertenece a ti. Que tú nos llevas, Señor, conforme a tu voluntad, donde nosotros podemos ser más útiles como herramientas tuyas, tanto a la iglesia, Padre, como a los pastores, Señor. Hoy te ruego, Señor, una bendición muy especial, Señor, de parte tuya para la Iglesia Visión Oriente y para cada una de sus familias. Gracias, Padre, les amamos inmensamente, Señor. Son muy especiales para nosotros, Padre. Tú nos has permitido pastorearles durante estos 6 años. Hemos llorado juntos, hemos orado juntos, hemos trabajado juntos. Nos hemos apoyado mutuamente, Señor. Hemos crecido, Señor, juntos. Ahora, Señor, por parte de este proceso de trabajo, Señor, la iglesia tendrá un pastor, Señor, que también viene con muchas ganas de trabajar. Que la iglesia pueda recibirlo, Señor, como un siervo tuyo también amado, Señor. Nosotros vamos a otra iglesia, Padre, y también hemos de trabajar con otra iglesia, Señor, y hemos de esforzarnos por conducirlos a ti. Yo te ruego esta bendición para tu iglesia de Visión Oriente. Cuídales, guárdales, que tu mano de poder, Señor, sea sobre cada uno de ellos. Que las promesas que tú has dado, Señor, para la iglesia de Visión Oriente se vean cumplidas, Padre Santo. Que mis hermanos puedan ver, Señor Jesús, tu grandeza y tu poder, Señor, tu bondad, tu misericordia, tu gracia, Señor, sobre ellos y sus familias, Señor. Padre, que cada familia de la iglesia de Visión Oriente luche, Señor, por su propia familia, pero también por su iglesia. Y que juntos, Señor Jesús, podamos llegar a la meta, Señor. Y un día, Señor, escucharemos esas palabras: buen siervo fiel. Gracias, Señor, te damos en este día. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Fue un placer, una bendición, un gusto, hermanos, poder compartir con ustedes la palabra del Señor durante este tiempo. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto.